Hola mis queridos, el día de hoy lo cierto es que estoy muy cansado. eh, Mi cabeza no anda muy bien. y el día de ayer tuve una lucha espiritual potentísima y si bien este video no va a salir el día de hoy, sino que va a la cola de los demás, eh, aun cuando estoy enormemente cansado, extenuado podría decirlo yo, no puedo dejar de hacerlo porque es necesario. Cristo nos dijo cuando Él estaba aquí que el mundo nos iba a aborrecer igual que a Él. Y lo cierto es que eso es verdad. Lamentablemente Satanás ha hecho una obra engañadora de tal nivel que hay muchos cristianos que creen que son cristianos porque son bendecidos por Dios. Lo digo así entre comillas porque lamentablemente piensan que esa clase de bendiciones son las dadas por Dios. El Señor nos dice que no nos va a faltar. No nos dice que vamos a tener lujos. Así que mis queridos, tengan cuidado con lo que están viendo como bendición, si realmente es de Dios o es una forma de Satanás para mantenerlos engañados. Pero volviendo al tema de el mundo los aborrecerá, quiero que entiendan que eso implica agresiones del mundo hacia su persona, su carácter y obviamente el ejemplo que ustedes deberían dar en favor de Dios y específicamente de lo que hizo Cristo en esta tierra. Eso no implica que ese aborrecimiento vaya a ser ejecutado como era en los tiempos de Cristo, donde las autoridades te tomaban, te sacaban la ropa y te torturaban y después te soltaban o te metían en la cárcel, te tenían ahí quién sabe cuánto tiempo sin comer, eh, o simplemente te mataban cortándote la cabeza o crucificándote. No, mis queridos, hoy día estamos en una sociedad civilizada. Eso se ve en los países musulmanes, donde persiguen a los cristianos y les cortan la cabeza o les meten una bala, después de haberlos torturado, por supuesto. No, mis queridos. En el mundo occidental, el mundo que fue llenado por la prédica del Evangelio, tenemos un abuso mucho más dañino, mucho más complejo, que promueve incluso que las personas, pensando que son cristianas, lleven a otros no al cristianismo, sino que a la perdición. Y para que se entienda esta situación, quiero que lo vean desde esta perspectiva. Si usted está en países como China, Corea del Norte, donde la religión
no se puede practicar libremente, si a usted lo pillan, lo van a meter en la cárcel, lo van a torturar y lo van a reeducar. Si es que no lo matan. Pero no se van a meter en su mente. A menos que la reeducación que le den esté hecha de tal forma que le hagan creer que todo lo que usted sabe de Dios es mentira. En el mundo islámico, en cambio, ellos siguen sus dogmas y simplemente si tú no haces lo que ellos quieren, ellos no te van a reeducar, simplemente te cortan la cabeza y eres un mártir. Pero en el mundo occidental, en los países donde existe la democracia, a ti te transforman en un paria que no existe. Y si tú no eres ese parias que no existe y que grita en el desierto, como si estuviera en el desierto, para que se entienda, arrepiéntanse, y donde nadie te escucha, te hacen creer que sometiéndote a la autoridad y a ciertas leyes, tú sigues cumpliendo fielmente con lo que Dios te manda. Eso no es así, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. El día de hoy, toda ley que impida la defensa personal de un cristiano ante un juez en conformidad a lo que la Biblia nos dice, es un acto de violencia absoluta, de esclavitud y de tortura. ¿Y por qué lo digo? Por algo muy simple, mis queridos. Y puede que exista algunos que no entren dentro de esta figura que voy a mostrar, pero la gran mayoría sí entra. Los abogados de hoy son educados durante 5 años para distorsionar la realidad y la verdad, para crear una teoría creíble y acomodar la ley de la mejor forma para que no parezca, para de una u otra forma lograr lo que su cliente quiere. Hoy en día no nos encontramos en un juicio donde las partes se presentan, muestran sus pruebas y dicen la verdad. No, hoy nos encontramos con abogados que toman realidades, las distorsionan, utilizan pruebas que les acomodan y las que no las objetan para justamente lograr lo que quieren. Cuando un cristiano se somete a esa clase de representación, está violando por completo la verdad y lo que nos dice Dios de cómo debemos ser, incorruptos. Porque puede que nosotros no lo estemos haciendo personalmente, pero esa persona al representarnos, lo que hace efectivamente es ensuciarnos a nosotros por haberlo aceptado como representante, y en pocas palabras, él lo que está haciendo es lo que él cree, lo que él piensa, y no le interesa cumplir con la voluntad de Dios. Porque aunque se diga cristiano, yo he conversado con bastantes y todos caen en lo mismo. Por eso dije al principio que puede que alguno, muy excepcionalmente, no.
pero la gran mayoría sí. Luchar contra toda esa situación y estar todo el tiempo intentando ser oído por alguien que no te quiere escuchar porque no eres abogado o no quieres tener un abogado que no cumpla con los estándares de tu conciencia y fe cristiana, es una tortura que ustedes no se imaginan. Más aún si el tema es complejo. La incitación al suicidio que provoca Satanás en esos momentos es enorme. Y el que deja de mirar a Cristo, tenga por seguro que sucumbe, igual que Pedro cuando dejó de mirarlo y empezó a hundirse en el agua cuando quiso caminar sobre el mar. Lo más duro es que otros cristianos a uno le empiecen a decir: no, pero es que es necesario que usted utilice un abogado. No, mis queridos, esos son instrumentos de Satanás que no entienden que uno se debe a Dios y no a hombres. Luchar en esos momentos es tremendamente difícil, porque cada uno tiene circunstancias particulares, pero en la mía es mucho más difícil por mi situación de salud y otras situaciones que yo no expongo porque yo no estoy aquí para dar lástima. Yo estoy aquí para cumplir con la voluntad del Dios que me salvó y para que el que quiera escuchar entienda que cuando obtiene cosas y tiene un prójimo al cual no le provee y que necesita, usted no es cristiano. La lucha que hoy en día yo tengo es lo que me tocó por ser fiel a Dios. Y se lo agradezco al Señor porque ha hecho que yo me apegue a Él mucho más cada día. Y me ha hecho comprender que el que lleva la vida fácil o tranquila, tenga cuidado, no sea que ya usted está totalmente en el lado opuesto al de Dios. Hay veces que yo paso periodos sin hacer videos, no porque no quiera hacerlos, es porque Dios no me da palabra. Pero también es porque queriendo hacerlos, no soy capaz de hacerlos. Y es ahí donde yo le pido perdón al Señor. Porque si yo no estoy en condiciones, no puedo hacer la obra que Él me pide. Pero cuando estoy un poquito mejor, yo trato de hacer una cantidad de videos
y las trato de programar para que vayan apareciendo y no parezca que yo no estoy haciendo las cosas. Trato de hacer obra en extenso hacia adelante para que el que quiera escuchar efectivamente pueda entender que si no está viviendo la vida que vivió Cristo y la vida que vivieron los apóstoles, por completo, mis queridos, el mundo a usted no lo aborrece. El mundo a usted simplemente le hace cariño y lo mantiene completamente en el camino incorrecto. Así que tengan cuidado, porque cuando el mundo los aborrece, la demostración de la misericordia de Dios es que no te falte el pan en la mesa. Porque todo lo demás te lo van a quitar. Tú no vas a existir para que se haga justicia en tu favor. Y se te va a acusar falsamente para mantenerte siempre en una situación de angustia. Cuando los apóstoles eran puestos en la cárcel y cantaban gloria a Dios, no era porque en la cárcel tuvieran de comer o tuvieran todo lo que necesitaban. No, mis queridos. En esos momentos se pasaba hambre, el cuerpo se llenaba de bichos, las heridas se contaminaban, se gangrenaban. Si no había alguien que ayudara a limpiarlas, simplemente esa persona se moría. Y el cristiano cantaba porque sabía que estaba haciendo la obra de Dios y no se estaba corrompiendo. Hoy en día a ti no te van a encarcelar en un país democrático, pero sí te pueden quitar todo y no te dan justicia. Porque los jueces de hoy no soportan al que les habla de moral, de ética y de Cristo. Mis queridos, tengan cuidado en el camino en que están. Porque el que no padece lo que Cristo padeció no es digno